Hoy quiero darle gracias a Dios por este momento. Quiero honrar la vida de nuestro apóstol, de nuestra profeta. Gracias por la oportunidad de poder compartir esta mañana esta palabra maravillosa con ustedes. De verdad que nos hacían falta. El apóstol decía, es una bendición si él se va y no nos hace falta en función de, como él decía, en el trabajo no se detiene, pero papá y mamá hacen falta en casa siempre, amén. Y siempre para nosotros es un privilegio tenerlos con nosotros y oramos para que haya extensión de años, vida y salud sobre ellos, para que puedan sostenerse en el tiempo y llevar esta barca, ¿verdad?, a puerto seguro, como se lo encomendó el Señor, amén. Y lo estamos logrando en equipo. Hoy vamos a hablarles un poco acerca de un tema que hemos titulado obstáculos para que nuestras oraciones no sean respondidas. Miren lo que pasó ahora mismo. Acabamos de escuchar una serie de testimonios donde cada testimonio resultó ser el efecto, ¿verdad?, o el resultado de la oración. Se oró, se creyó y Dios respondió. Amén. Pues hoy vamos a considerar algunos aspectos que de alguna manera se contraponen o son obstáculos para que nuestras oraciones reciban respuesta. La Biblia dice claramente en el libro de los Proverbios, en el capítulo 15, versículo 29, Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Amén. Su oído siempre estará atento a tu oración y a mi oración, siempre y cuando el manto de justicia esté arropando nuestras vidas. Amén. Dice que su oído estará lejos, su atención estará lejos de la oración, del clamor de los impíos, estará lejos de los impíos. Es decir, los impíos pudieran de alguna manera invocar, clamar. Y recuerde la escena aquella donde el profeta Elías desafió a los profetas de Baal. Invocaban a su Dios, que creían que era Dios, y no tenían respuesta. Mas el justo clamó a Jehová y Jehová le oyó. Amén. Y Jehová responde nuestras oraciones. Quiere decir entonces que hay de alguna manera obstáculos que detienen esa acción, esa respuesta de Dios en función de su deseo, porque el deseo de Dios es darnos continuamente lo que nosotros le pidamos, ¿cierto? La Biblia lo dice, pedid y se os dará. O sea, todo lo que tú pidas al Padre en el nombre de Jesús, creyendo y no dudando, tú lo vas a recibir. Es lo que hemos aprendido en la palabra del Señor. Ahora bien, la recompensa de la oración es que ésta sea contestada. Tú y yo siempre esperamos que cuando nos accesamos a Dios, cuando nos acercamos a Dios y oramos, nosotros esperamos recibir como recompensa la respuesta de esa oración. Que Dios conceda lo que nuestro corazón está pidiendo. Pero sin embargo, podríamos encontrar personas que oran y no reciben respuesta. Podríamos encontrar casos específicos de algunas personas que se acercan a Dios y oran persistentemente y oran continuamente, mas no hayan respuesta a sus oraciones. ¿Te has preguntado por qué? Ese caso pudiera darse en algunos de ustedes. Algunos de los que estamos aquí pudiéramos decir, wow, pastor, eso se asocia conmigo, eso está pasando conmigo. He orado persistentemente, he aplicado todo lo que me han enseñado en la dinámica de la oración, mas no encuentro respuesta, no hallo una respuesta en el Señor en función de lo que le estoy pidiendo. Pues hoy has venido al lugar adecuado a escuchar la palabra adecuada, porque vas a encontrar qué es lo que está deteniendo tu oración. Amén. Es muy importante entonces que tú prestes atención y considere detenidamente cuáles son esos obstáculos. Fíjate, el primero de los obstáculos que de alguna manera impide que nuestras oraciones reciban respuesta son las ofensas. Las ofensas de alguna manera son un muro de contención en función de las respuestas de Dios a nuestras oraciones. La Biblia dice claramente en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 11, del versículo 25 al 26, dice, y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Amén. Mire, Dios nos enseñó a nosotros a perdonar. El modelo del perdón lo ejecutó Él. El primero que determinó perdonar una ofensa fue Dios. Y perdonó la ofensa que nosotros le generamos a Él cuando en la desobediencia aperturamos la puerta del pecado. El hombre se ocupó en hacer lo que Dios había dicho que no hiciera. Desobedeció a Dios, ofendió a Dios en su actitud y en su comportamiento, mas sin embargo Dios tomó una decisión y esa decisión fue perdonar al hombre.
Dios había diseñado un plan en la eternidad para que esa ofensa recibiera perdón. Alguien podría decir, ¿Dios preparó al hombre o diseñó al hombre para pecar? No. Pero Dios él tiene una cualidad, un atributo que es la presciencia. Dios conoce las cosas antes de que acontezcan y Dios había diseñado un plan. El cordero fue inmolado desde antes, ¿verdad?, de que todas estas cosas pasaran. Lo cierto es que de alguna manera la ofensa es un obstáculo para que tu oración o mi oración reciba respuesta. Y la Biblia enseña que si nosotros de alguna manera hemos sido objeto de una ofensa o hemos ofendido, cuando vayamos a traer nuestra ofrenda al altar, es pertinente ir y ponernos a cuenta con quien ofendimos o con quien nos ofendió, para que esa ofrenda pueda tener asidero en el alfolí de Dios. Y si hablamos de la oración, efectivamente es lo mismo. Es la misma aplicación. Cuando yo voy al lugar de intimidad, cuando yo voy a la presencia de Dios, cuando tomo el momento para arrodillarme y para postrarme delante de Dios e invocar su nombre, solicitar su auxilio, pedirle su guianza, su ayuda ante alguna circunstancia o petición que le estoy haciendo, es importante hacer lo que siempre hacía el salmista y nos lo enseñó a nosotros. Él lo aprendió de esa manera, porque si alguien vivió en un proceso de ofender y ser ofendido, fue David. Y llegó un momento en que David dijo, oye, la única manera de que yo aproveche al máximo el acceso que tengo a la presencia de Dios es escudriñar mi corazón continuamente. Y él se presentaba delante de Dios y lo primero que hacía era, Señor, escudriña mi corazón, ve que en él no haya camino de perversión, revisa lo más recóndito de mi corazón, que no haya una ofensa escondida. Y eso es lo primero que tú y yo debemos hacer cuando vamos a presentarnos en la presencia de Dios. Cuando vamos a buscar su rostro, lo primero que tú te debes desnudar delante de Dios es tu corazón. Señor, revisa mi corazón, escudriña mi corazón, porque pudiera estar solapada una ofensa allí adentro, que de alguna manera es el punto de estorbo, es el punto de retención de la respuesta de Dios para tu vida. Y tú pudieras estarlo ignorando, pudieras estar desconociéndolo. Como también tenemos casos muy específicos también, donde con conocimiento de causa nos presentamos delante de Dios sabiendo que tenemos un corazón resentido, lleno de amargura, lleno de rabia y lleno de falta de perdón. Y así, bueno, somos tan atrevidos que creemos que Dios va a pasar por alto toda esa condición y va a responder nuestras oraciones. No, no lo va a hacer. Fíjese, nosotros somos una iglesia privilegiada. Yo le doy gracias a Dios por la iglesia Vida Cristiana y por el proceso de formación que cada uno de nosotros ha estado recibiendo y continuará recibiendo en el área de la oración y de la intercesión. Nosotros somos una iglesia que se nos ha enseñado a orar. Sabemos orar. Usted escucha cualquier oración en cualquier otro lugar y usted dice, wow, tenemos 3 pasos adelante en el contenido de nuestra oración, porque se nos ha dado la herramienta. Hay un manto que se ha extendido sobre esta casa en el área de la intercesión profética que ha provocado que usted y yo manejemos la oración correctamente. Pero fíjese que el hecho de manejar la oración, vamos a decirlo en el buen sentido de la palabra, en el concepto de la retórica de la oración, una buena oración sustentada en la verdad, en la palabra, en declaraciones sustentadas en la escritura, en convicciones que están en nuestro corazón y todas estas cosas. Si nuestro corazón está lleno de resentimiento y de falta de perdón, esa retórica de oración bien sustentada y todo el conocimiento y la estructura de oración de reino que tú tienes en tu corazón no es suficiente para romper los cielos y que de los cielos venga una respuesta sobre tu vida. Amén. Entonces ahí nos damos cuenta qué es lo que está pasando entonces. ¿Por qué tanto tiempo orando por mi finanza? ¿Por qué tanto tiempo orando por mi casa? ¿Por qué tanto tiempo orando por mi matrimonio? ¿Por qué tanto tiempo orando por mis hijos? ¿Por qué tanto tiempo? ¿Por qué tanto tiempo y no hay respuesta? Entonces vamos en este momento a enumerar estas características o estos elementos que estorban la oración y a revisar nuestro corazón en relación a la ofensa. ¿Cuántos corazones ofendidos están aquí que necesitan perdonar? Mire, yo puedo sentir en mi espíritu que después de este día los testimonios van a incrementarse en este lugar. ¿Sabe quién está pendiente de lo que él mismo ha sembrado en tu corazón? Satanás. Y Satanás tiene una orden específica, un espíritu que se llama retardo y demora.
de precisar corazones infectados de ofensa y de falta de perdón para retenerle las bendiciones. Ese espíritu obra con ilegalidad cuando quiere detener las bendiciones de los hijos de Dios que oran justamente, pero ora con una legalidad abstracta, vamos a decirlo, cuando con tu condición de tu corazón lleno de ofensa y de falta de perdón, tú te presentas delante de Dios, ya tú le estás dando legalidad a ese espíritu para que contenga una respuesta que pudiera salir del cielo. Aunque te voy a decir una cosa, si tu corazón está en esa condición, el mensaje no llega. Se queda en la vía, se queda en el camino. Eso es como cuando te dicen, te mandé un correo pero se quedó en la nube. Hay muchas oraciones en la nube. Esas nubes deben romperse, pero ¿saben cuándo se van a romper? Cuando tú perdones. Cuando tú decidas levantarte de tu condición y decidas reconocer que desde tu corazón tú debes tomar una decisión, es ir y perdonar a quien te ofendió y pedir perdón a quien tú ofendiste. Así que es la disposición de Dios y es la manera de que tu oración sencillamente tome el rumbo que debe tomar. Te aseguro que esa contención en las nubes de oraciones que están gravitando allí y que no han podido pasar más allá, en ese momento que tú tomes el teléfono, que tú toques a la puerta, que te pares delante de la persona y sencillamente acciones en función del perdón, va a haber un caudal de respuestas que van a venir sobre tu vida, porque las nubes se van a romper. Las nubes que están conteniendo las oraciones que tú has estado haciendo van a romperse y tu oración va a llegar directo al corazón de Dios, y del corazón de Dios va a salir una respuesta para tu vida. Alabado sea el nombre de Jesús. Vas a ver el milagro, vas a ver la sanidad, vas a ver la restauración, vas a ver la restitución de tu economía, vas a ver el rompimiento y la liberación. Algo se va a romper en tu vida. No vas a seguir siendo el mismo. Tu vida va a cambiar para siempre. Alabado sea el nombre de Jesús. Y te vas a dar cuenta entonces que tu oración es efectiva cuando tu corazón está en condiciones correctas para orar. Amén. Gloria a Jesucristo. Otro aspecto muy importante que considerar cuando oramos y no recibimos respuesta y que detiene la respuesta de Dios es cuando los motivos y las intenciones son equivocadas. La Biblia dice: pedid perdón y no recibid, porque pides mal para gastar en vuestros deleites, en vuestros deseos. ¿Cuál es el sentido de tu oración? ¿Cuál es la intención de tu oración? ¿Qué te motiva en el momento de pedir? A veces esas respuestas se retrasan o sencillamente no llegan porque lo que está motivando esa oración no es lo correcto. Recuerde, hay una condición para que tu respuesta a las oraciones lleguen. Tus oraciones deben estar dentro del marco de la voluntad de Dios. Dios no va a conceder una respuesta a una petición que está fuera de los límites de su voluntad. Y a veces peleamos con Dios y nos empeñamos y allí estamos y seguimos persistiendo en cosas. Mire, es tan terrible esto que nosotros a veces creemos que simplemente por pedir, ya haciendo a Dios del conocimiento de lo que le estamos pidiendo, o sea, darlo por informado, ya es un hecho de que Él tiene que respondernos, ¿no? Dios va a escuchar tus oraciones, pero va a responder las que están dentro de su propósito y de su voluntad para tu vida. Amén. O sea, cuando tú te deslindas de ese propósito, de esa voluntad, sencillamente esa oración, Dios se niega a responderla. Y eso es mentira. Mire, se lo voy a decir con propiedad. En mis 36 años en el Evangelio me cansé de escuchar una supuesta tesis de una voluntad permisiva. Apóstol, ¿se acuerda? Una voluntad permisiva. ¿Te acuerdas, Marco? Y era el cliché para la gente justificar acciones que ellos desarrollaban por el simple hecho de dar a Dios por informado de algo que estaban pidiendo. Y no habiendo tenido respuesta de Dios, sencillamente como habían informado a Dios, actuaban y se lanzaban para allá. Y después, cuando trataban de justificar las consecuencias de lo que habían estado generando o viviendo, lo argumentaban sobre la base de una supuesta voluntad permisiva. No hay voluntades permisivas de Dios, ¿oyó? Hay una, y es la voluntad perfecta, la voluntad de Dios que es buena, que es agradable y que es perfecta para cada uno de nosotros. Amén. Que no añade tristeza, no añade dolor. Alabado sea el nombre de Cristo. Y lo que va a conectar nuestra oración
con la respuesta de Dios es que estén dentro de ese marco de la voluntad perfecta de Dios para tu vida. Entonces, si tú vas a pedir, pide de acuerdo a la voluntad de Dios, pide de acuerdo al deseo del corazón de Dios para tu vida. El corazón del hombre es engañoso, ¿oyó? El corazón del hombre es engañoso más que todas las cosas. Es perverso y a veces nos puede mover de alguna manera a incitarnos a actuar y a pedir y generar acciones equivocadas. Aquí lo que importa es tener un oído agudo para escuchar la voz de Dios. Dios va a hablar a tu vida, Dios te va a indicar, porque si tú estás orando, esa es la expectativa de escuchar una respuesta de Dios. Y Dios puede hablarte con su voz audible, Dios puede hablarte a través de un sueño, Dios puede hablarte a través de una visión, Dios puede hablarte a través de su palabra, Dios puede hablarte a través de un mensaje predicado como el que esta mañana estás escuchando, pero cada uno de esos mensajes debe tener un sello de validación, que el origen es el corazón de Dios, para que tú puedas accionar y decir: estoy plenamente convencido de que lo que estoy haciendo viene del corazón de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Eso es importante que tú lo tengas presente, que esté allí en tu corazón. Y eso va a darle consistencia y sustancia a tu oración. Amén. Entonces, si voy a orar, oro de acuerdo a la motivación correcta y a la intención correcta. Número 3 de los obstáculos de la oración: una conciencia culpable. Wow. La Biblia nos enseña en Romanos 8:1: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El espíritu de condenación del infierno ha venido a generar sentido de culpa en el corazón de los hombres, tratando de desvirtuar la efectividad del sacrificio de Jesús en la cruz. Yo le doy gracias a Dios por la revelación que esta casa ejercita en cuanto a la liberación personal, porque la liberación personal desborona esa artimaña del diablo, del sentido de culpa. Gente que tiene años en el evangelio, que tiene décadas en los caminos del Señor y siguen cargando culpa en sus corazones, de las cuales Cristo les liberó, les exculpó, vamos a decirlo, los hizo libres de culpa el día que abrieron su corazón a Él para rendir su vida completamente y reconocerlo y aceptarlo como Señor y Salvador de sus vidas. El proceso de liberación personal que se practica en esta casa lleva al individuo, lleva al creyente, al hombre, a la mujer de Dios a encontrarse con la efectividad del sacrificio de la cruz. Y lleva a hacerle saber a ese hombre, a esa mujer, que el diablo es mentiroso y que te ha tratado de confundir y enredarte con artimañas, haciéndote creer que todavía te domina y te controla en función de opresiones espirituales que él está gestando en tu vida en cuanto a tu pasada vida de vivir y a tus prácticas pecaminosas del pasado. Por eso es que cuando en la liberación personal tú abres tu corazón y rindes cerrando todas las puertas que están allí, tú le estás diciendo al diablo: más nunca me vas a engañar, porque Jesucristo me hizo. La Biblia dice claramente: y al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. El Señor te hizo libre de culpa. Él llevó tus culpas, Él llevó tus pecados en la cruz para que tú y yo seamos libres, para que cuando tú acceses a su presencia lo hagas confiadamente y puedas entrar al trono de su gracia, sabiendo que pudiste haber sido el peor de los pecadores, el más terrible de todos, pero por la gracia de la cruz y la justificación de su obra, tú accesas confiadamente a su presencia. Él te hizo libre de toda culpa. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Aleluya. Entonces la culpa no puede ser un obstáculo para que tu oración sea contestada. Ahora, ¿cuántas personas están aquí que necesitan ser libres de culpa? Que todavía piensan que por lo malo que fueron, que yo no me lo merezco. Es que yo no me lo merezco. ¿Cuántos de nosotros los pastores de red, el mismo apóstol como padre espiritual, pudiera acercarse a un hijo de la casa para alguna asignación específica y él mismo se siente de alguna manera no digno de ejecutar tal labor porque es que yo fui muy malo, yo hice cosas tan terribles? ¿Cómo cree usted, pastor, que yo voy a hacer eso si yo fui tal cosa? No, tú fuiste, hoy eres. Cristo te hizo nueva criatura. No puede haber condenación en tu corazón por una causa que ya Cristo pagó. Nadie puede ser juzgado
por una misma causa 2 veces. Ya Cristo pagó esa culpa por ti. Amén. Dígalo, amén. Aleluya. Ahora, otro elemento que detiene la respuesta de tus oraciones es el pecado de iniquidad. El pecado de iniquidad. La Biblia dice en el libro de Isaías, capítulo 59, versículo 2: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestro pecado han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Sabe qué repudia a Dios? La iniquidad. La iniquidad del hombre es repudiada por Dios. Cuando Jesús tomó el pecado del hombre, allí en la cruz, provocó que Dios desviara su mirada de Jesús por la carga de iniquidad que estaba cayendo sobre él. Era la iniquidad de la humanidad, era el pecado de la humanidad. Jesús estaba muriendo en la cruz, no nada más por lo que se robaron medio, por lo que se robaron el pan en la panadería, o se le cayó un billete a alguien y no se lo devolvieron. Estaba muriendo por todos. Mire, desde el mentiroso hasta el más terrible de los homicidas. Desde el que robó un billetico que se le cayó a alguien y no le tocó la espalda para decirle que se le cayó un billete, hasta el violador que se atrevió a tocar a una niña. O sea, Jesús estaba muriendo por todos. ¿Oyó? O sea, el peso de la iniquidad que cayó sobre él provocó que Dios volteara su mirada. Pues si algo va a provocar que tus oraciones no sean contestadas y que Dios desvíe su mirada de tus oraciones, es el pecado de iniquidad. Es por eso que debemos revisar claramente nuestras vidas. Dice que el pecado es la transgresión continua de las leyes y de los mandamientos de Dios. La palabra rostro en este versículo que nosotros leímos es la palabra panim en el hebreo y significa presencia. O sea, cuando la iniquidad está presente en nuestro corazón, somos excluidos de la presencia de Dios. Y fue lo que pasó. La Biblia enseña, ¿verdad?, que cuando el hombre pecó, la gloria de Dios fue separada de él, su presencia fue separada de él. Ahora, ¿qué es iniquidad puntualmente? Dice que es todo lo que está torcido, contaminado o impuro. Es una perversión moral, óigalo bien, y un estado de mezcla. La iniquidad está arraigada en lo más profundo del corazón, y si hay algo torcido, perverso, contaminado en tu espíritu, Dios no va a escuchar tu oración. A veces nosotros nos dejamos contaminar el oído, nos dejamos contaminar los ojos y nos dejamos contaminar la mente y de igual manera el corazón por lo que estamos oyendo y lo que estamos viendo de manera incorrecta. Tú pudieras estar expuesto a la iniquidad sin tú darte cuenta. ¿Qué están viendo tus ojos? ¿Qué están escuchando tus oídos? Mira, pastor, pero ¿cómo el pecado de iniquidad va a estar presente en un hijo de Dios? Un hijo de Dios pudiera abrir una puerta nuevamente a esa misma iniquidad que en un día lo controló, aún estando en la iglesia, cuando no mide y controla lo que hace para el Señor. Es por eso que la Biblia dice que cada mañana, ¿verdad?, sus misericordias son nuevas, pero van a ser alcanzadas si cada mañana tú rindes y mueres en su presencia. Tu corazón debe ser escaneado cada segundo, cada instante de tu vida. Tú debes presentar tu vida en sacrificio vivo al Señor continuamente. ¿Por qué? Porque el nivel de contaminación que hay en la atmósfera donde nosotros nos movemos, si no nos apercibimos, si no estamos pendientes, sencillamente podemos ser atrapados y envueltos por ellos. Mire, me llama mucho la atención, ahora mismo se me viene a la memoria. En una oportunidad yo leía un libro acerca de algunas anécdotas. ¿Sabe que antes nosotros en la homilética de la vieja guardia siempre y teníamos todos el libro de Moody, las 200 anécdotas de Moody, ¿recuerda vos? Y allí se relataba una anécdota de una tribu en África que veneraban a la serpiente Pitón. Era una diosa para ellos. Y para ellos no representaba ningún peligro. Y resulta que en una de las chozas donde había una niña de esa tribu recién nacida, una de esas serpientes entró. Y los padres de la niña la vieron, pero para ellos no representaba ningún peligro, porque para ellos no era mala. Según sus creencias y sus convicciones, parecía que era bueno aquello. Y aquella serpiente comenzó a rondar, subió hacia donde estaba la niña, la envolvió, le hizo una acción constrictora, la mató. En los ojos de los padres, que no hacían nada porque sencillamente no representaban ningún peligro para ellos. La iniquidad puede meterse sutilmente en tu casa, en tu familia, en tu vida,
Y si tú no estás apercibido claramente de lo bueno y de lo malo, de lo correcto y lo incorrecto, de lo puro y de lo impuro, sencillamente puedes ser atrapado y en un instante tu corazón puede haber sido contaminado de iniquidad y tú vas a llegar a tomar hasta una postura de defender la tesis de que lo que está allí es lo correcto. Aquella gente ignoraba el peligro que revestía aquella serpiente constrictora, al punto que llegó a arrebatarle la vida de su hija ante sus ojos sin que ellos hicieran nada. O sea, ¿cómo se está presentando la iniquidad hoy en día delante de nuestros ojos? Todos estos proyectos de ley que se están aprobando en el mundo entero en cuanto al aborto, en cuanto a la relación del matrimonio igualitario y todas estas cosas que se están generando y están delante de nuestros ojos. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros como iglesia? No vamos a tomar un conjunto de personas y nos vamos a ir a la calle a provocar cualquier tipo de acción física para impedir que estas cosas pasen. Vamos a utilizar, como Dios nos dijo, las armas adecuadas que debemos tomar y comenzar a luchar y comenzar a interceder y comenzar a clamar para desplazar toda operación del infierno que quiera venir a contaminar nuestra sociedad con la legalización de prácticas como esa. Pero ¿sabe qué es triste? ¿Qué es terrible? ¿Qué nos llama la atención? Que algunas veces nos encontramos con creyentes, con gente que va a la iglesia, que se congrega en algunos lugares, que tienen ministerio y que hacen cualquier cosa, que colindan con esos criterios, que colindan con esos contextos y que pueden decir, wow, pero es que no, es que eso no tiene nada de malo. Ellos también tienen derecho, ellos también tienen oportunidades. Pero ¿cómo tú me vas a decir eso? Sin darnos cuenta, de alguna manera nos asociamos a ese tipo de práctica. Aunque no lo practique, pero con el simple hecho de aceptar que ellos lo merecen, estás contaminando tu corazón con esa raíz de iniquidad. ¡Wow! Es tremendo. ¿Sabe qué está pasando en este país? Ayer pasó algo sobrenatural en el Samán de Naguanagua. Dios hizo algo sobrenatural. En el mundo espiritual pasó algo que a lo mejor no todos, aún no todos los que están allí lograron percibirlo. Los entendidos lograron percibir lo que pasó. Mire, yo sentí que se desató una ola del Espíritu indetenible que ahora mismo está recorriendo toda la atmósfera de este país. Hoy está visitando los púlpitos de las iglesias. Visitó a los pastores en la madrugada. Yo lo sentía, yo ayer se lo escribí al ministerio de UNAMI. Yo le decía, muchachos, hoy se desató una ola del Espíritu indetenible. Nadie la va a poder detener. Alabado sea el nombre de Jesús. Porque el Espíritu de la unidad que se desató a través de la activación apostólica en ese lugar provocó un rompimiento en los cielos. Y el Espíritu de Dios comenzó a moverse y provocó esa ola. Pero ¿sabe qué está pasando? ¿Por qué es necesaria la unidad? Porque muchos púlpitos, muchas iglesias, muchos ministros de Dios en este país colindan con la tesis política que ha desangrado y ha traído la miseria a este país. Y yo respeto las tendencias políticas, aquí no hablamos de política, pero cuando hablamos de la condición de miseria, del caos, de la condición que vive este país, y yo me paro y argumento y defiendo esa condición generando cualquier argumento abstracto que no tiene sentido, de alguna manera lo que está escondido espiritualmente y físicamente detrás de todo esto, me estoy asociando a eso. ¿Cómo responde Dios la oración de una iglesia que dice que clama por Venezuela cuando asocia en su corazón el sentido correcto de lo incorrecto que está haciendo quienes tienen la posición de gobierno? ¿Hay iniquidad o no hay iniquidad en este país? En la práctica, en el ejercicio, la tortura, la persecución, el hambre, el peligro que se corre, la decadencia, la recesión económica, el caos que se está viviendo es fuerte. O sea, yo no puedo pararme a orar en la presencia de Dios y por otro lado yo estoy aplaudiendo lo que se está haciendo de manera incorrecta. ¿Me entienden lo que le estoy diciendo? Yo creo que a lo mejor me fui un poco más allá de donde tenía que irme, pero fue algo impulsado porque el Espíritu Santo nos está llevando a que nuestras oraciones deben ser completamente libres del espíritu de iniquidad en el nombre de Jesús. Amén. Mire, usted es un hijo de Dios. Usted es un ciudadano venezolano con derecho y con deberes. Usted puede ejercer el derecho al voto las veces que usted quiera o puede dejarlo ejercer si usted no quiere ejercerlo. Pero lo más importante de todas las cosas es que usted es un hijo de Dios. Usted es una hija de Dios que teme a Dios, que la santidad de Dios está en su corazón, que usted ha creído en el corazón que Dios es santo, santo, santo. Alabado sea el nombre de Jesucristo. No colindamos en el nombre de Jesús con la legalización del aborto. No colindamos en el nombre de Jesucristo con
cualquier práctica de unión que no sea la que la Biblia enseña entre un hombre y una mujer. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Eso es importante que usted lo sostenga. Usted puede seguir siendo rojo, azul, amarillo, verde, como usted quiera, pero en cuanto a esos principios, su corazón tiene un norte, y es el norte que cita a Dios en el nombre de Jesucristo. Amén. Aleluya. Ahora, ¿cuáles son las soluciones para que todos estos obstáculos sean desplazados, sean quitados y nuestras oraciones alcancen efectivamente lo que deben alcanzar? Orar desde una posición de justicia. ¿Se da cuenta? Y allí está el sello. ¿Quién puso sobre ti? ¿Quién puso sobre mí esa condición de justicia? La Biblia dice en Romanos 5:1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La justificación del hombre es única y exclusivamente a través de la fe en Jesucristo. El lente de la justicia de Dios con la que Él nos ve se llama Jesucristo. Tú pudiste haber vivido la vida que viviste en el pasado, pero cuando viniste a los pies de Jesucristo, entonces Dios te ve a través de la justicia de su Hijo. Amén. Y si tú te mantienes detrás de ese lente, sostenido en su verdad, entonces tú te ves dentro de lo que es el marco de la justicia. Hay una posición de justicia que da legalidad a tu oración, que da legalidad a tu clamor, que da legalidad a tu intercesión, porque tú estás hablando, tú estás comunicándole a Dios sobre la base de esa justicia que Cristo consumó para nosotros en la cruz del Calvario. La condición del hombre le negaba el acceso a la presencia de Dios, pero Cristo vino y revertió esa condición, tomando tu lugar y tomando mi lugar. Y ahora cuando tú y yo nos presentamos delante del Padre en el nombre de Jesucristo, la justicia del Hijo nos alcanza y nos da acceso a su presencia en el nombre de Jesucristo. Entonces esa oración desde la posición de justicia nos va a permitir a nosotros no solo accesar confiadamente, sino recibir la herencia de todas las respuestas contenidas a favor de nosotros en función de lo que pedimos en el nombre de Jesús. Es por eso que todas tus oraciones deben hacerse en la voluntad de Jesús, en la autoridad de Jesús, en el poder de Jesús y en el nombre de Jesús. Y todos esos elementos están dentro de un lente que se llama justicia. La justicia del Hijo de Dios. Amén. Con la que usted y yo fuimos atrapados, fuimos alcanzados. Ahora, los beneficios de estar en una posición de justicia sencillamente es que, según dice el Salmo 34:15, los ojos de Jehová están sobre los justos. Los ojos de Dios van a estar sobre ti y sus oídos van a estar atentos al clamor de ellos. ¿Te das cuenta? Ese beneficio es el que tú y yo necesitamos desatar hoy a favor de nuestras vidas. La justicia siempre tendrá el oído de Dios presto a lo que nosotros pedimos. Y las áreas que están bien con Dios tendrán atención de Dios. O sea, todas las áreas de tu vida que tienen ese sello de la justicia de Dios van a tener la atención directa de Dios. Y Dios te va a estar sorprendiendo continuamente. Y tú vas a estar haciendo la obra de Dios sobre la base de la justicia del Hijo de Dios. Y continuamente vas a estar siendo sorprendido de cómo Dios va a estar trayendo a tu mano. Es cuando nosotros, usted ha escuchado esa expresión, el apóstol ha usado mucho, cuando ora por nosotros, que la bendición de Jehová te alcance donde estás. ¿Sabe qué implica cuando la bendición de Jehová nos alcanza? Es ese momento cuando de pronto tú te encuentras detrás de esa cámara como está Leslie sirviendo. Y mientras él está sirviendo detrás de esa cámara, la bendición de Jehová lo está alcanzando porque él está sirviendo sobre la posición de justicia. Y cuando llega a su casa encuentra respuestas sobrenaturales que él estaba demandando. Pero mientras desde la posición de justicia él servía, Dios lo alcanzaba con su bendición. Aleluya. Y es lo que pasa cuando tú estás de rodillas delante de Dios en posición de justicia. La bendición de Jehová te está alcanzando y cuando tú te levantas ves el cúmulo de respuestas de Dios que está alrededor tuyo. Dios lo hace, pero necesitamos una postura legal para que Él lo haga. Amén. Ok, de la misma manera las áreas que están alineadas con Dios son las áreas en las que nosotros veremos sencillamente las respuestas inmediatas que vienen de su corazón. Ahora, las claves para que estas oraciones sean contestadas es volverse a la justicia de Dios, sencillamente. Revisa los motivos y las intenciones de tu corazón. ¿Qué te mueve a orar? ¿Qué está moviendo tu oración? Mantén una posición correcta y alineada a Dios. No puedes desviarte. O sea, si algo caracteriza a Dios es el orden. Tú no puedes saltarle
los límites, no puedes saltar las líneas de orden de Dios, no puedes saltar la talanquera. O sea, tú tienes sencillamente que mantenerte alineado a lo que Dios ha determinado que tú debes hacer. Confiesa tu pecado y arrepiéntete de él, para que la iniquidad sea desplazada y arrancada de tu mente y de tu corazón. Si tú haces eso, entonces sencillamente tus oraciones van a ser contestadas. Amén. Y usted va a experimentar que algo sobrenatural va a suceder en su vida, en el nombre de Jesús. Levante sus manos y diga: Señor Jesucristo, te doy gracias. Gracias, Señor, por tu amor. Has hablado a mi corazón. Has hablado a mi vida. Dígaselo allí donde está. Si usted siente que Dios habló a su vida, abra su boca y dígale: gracias, Señor, porque hablaste a mi vida hoy. Quiero presentar mi corazón delante de ti, Señor, y te pido que revises cada detalle de él en el nombre de Jesucristo. Escudriña mi corazón. Señor, ve que en mi corazón no haya camino de perversión, no haya pecado ni de iniquidad, no haya falta de perdón ni ofensa, no haya rechazo, Señor, y amargura en mi corazón. Hoy desnudo mi corazón ante tu presencia. Señor, he oído tu palabra, he recibido tu verdad en mi corazón, y hoy quiero sencillamente ser objeto, Señor, de tu perdón. Quiero pedirte perdón, Señor, si te he ofendido, accesando a tu presencia con actitud no adecuada, con oraciones no alineadas a tu corazón, a tus motivos y a tus deseos, Padre amado. Quiero pedirte perdón si sencillamente mi oído y mi corazón se ha inclinado a lo malo sin darme cuenta, Señor. Quiero sencillamente reconocer que tú eres soberano. Dígalo: yo reconozco que tú eres soberano, que tú eres eterno, Señor, que la verdad está sustentada, Señor, en la esencia de tu vida. Tú eres la verdad, Padre amado. Hoy mismo, Señor, dígale: hoy mismo, Señor, determino ser libre de todo aquello que hasta hoy ha estorbado mis oraciones, Padre amado. Hoy renuncio en el nombre de Jesucristo de Nazaret a continuar elevando muros, construyendo murallas que detengan tu respuesta sobre mi vida. Hoy acepto que si hay un responsable, dígale: hoy acepto que si hay un responsable de que mis oraciones no hayan sido respondidas, soy yo mismo, Padre amado, y es por eso que te pido perdón. Hoy, ahora mismo, expulso de mi vida, dígalo: expulso de mi vida toda obra de iniquidad, toda ofensa y falta de perdón. Expulso de mi vida todo lo que ha desviado mi corazón de tu voluntad. Expulso de mi vida la arrogancia, dígalo: expulso de mi vida el orgullo, expulso de mi vida el dogmatismo religioso. Ahora mismo, Señor, en el nombre de Jesús, dispongo a alinear mi corazón al tuyo y hacer correctamente lo que tú quieres que yo haga, Padre eterno. Aleluya. Señor, me declaro libre, libre para accesar a tu presencia, libre para hacer tu obra. Hoy cierro toda puerta que ha sido conectada desde el pasado y que ha querido manipular, Señor, o inducir mi vida a no creerte, Padre amado. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, corto con toda conexión del pasado, corto con toda ligadura del pasado y alineo mi corazón y mi vida a ese presente eterno que es tu verdad, Padre querido. Soy tu hijo, tú eres mi Padre y tú me amas, Padre eterno. Aleluya. Hoy mismo, Señor, dígale: hoy mismo, desde la condición de hijo y desde la posición de justicia, acceso a tu presencia y provoco, Dios, que mis oraciones reciban respuesta en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Dele un aplauso al que vive.